Amigos televidentes del canal Zoom, les damos la más grata bienvenida. Siempre para nosotros es un placer poder estar con ustedes, que nos permitan llegar a sus sitios de recepción, bien sea a través del canal Zoom o a través de nuestra señal de streaming en internet. Pues conozcamos entonces a nuestro invitado de hoy. Él realizó la conferencia narrando las migraciones desde la fotografía, en el marco de la 12ª Semana Internacional de la Comunicación. Javier Baulús es un periodista que en cualquier momento toma un avión para cubrir con su cámara situaciones humanas que después revela y denuncian imágenes fotográficas conmovedoras. Su trabajo ha tenido importantes reconocimientos como el Premio Pulitzer en 1995, el Premio Godó de Fotoperiodismo en 2001, el Premio Libertad de Periodismo, el primer Premio Internacional de Periodismo Julio Fuentes en 2002, el Premio Fotopress o el Premio Periodismo y Derechos Humanos en 2008. El profe Javier Baulús realizó la conferencia narrando la migración desde la fotografía en la 12ª Semana Internacional de la Comunicación, Migraciones, Interculturalidades, Exilios, organizada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto. Y él es nuestro invitado de hoy en Oiga, Profe. Bueno, profe Baulús, yo le digo profe, él es un periodista, fotógrafo, pues muy reconocido, como vimos en esta presentación de nuestro personaje, pero además también ha sido profesor en diferentes universidades, ha dictado diferentes talleres y todo, y por eso es nuestro profe invitado. Esta fotografía de la pareja que estamos viendo en este momento, el cadáver ahí al fondo, ¿cómo hemos llegado a este estado de insensibilidad? Usted como fotógrafo, como periodista, ¿cómo ve esa realidad? Pues bueno, la veo, pero no la comparto, ¿no? Si nos convertimos en seres indiferentes al dolor de los demás, dejamos nosotros mismos de ser humanos, ¿no? Y en ese caso, pues yo creo que es una representación fotográfica real de lo que era en realidad toda la playa, que siguió tomando el sol, bañándose, a pesar de haber un cadáver de una persona que había muerto ahogada al naufragar su bote, ¿no? Bueno, hay que entender que en ese momento era, digamos, muy habitual la llegada de pateras, que es como se les llamaba en España, en el estrecho de Gibraltar, como ahora mismo, que está volviendo a haber mucho. Pero bueno, la reacción de la gente también es muy diferente. También hay otras fotografías de gente ayudándoles y atendiéndoles, ¿no? Pero sí representaba un momento, yo creo que histórico, pues que todavía ahora mismo empieza a ser peor, no solo en España, sino en el mundo, y de esa posible indiferencia social hacia la vida de otros. Lamentablemente se está convirtiendo en la inmigración y los refugiados en un arma arrojadiza de ciertos políticos y de muchos medios de comunicación, y lo llegan a convertir en xenofobia, ¿no? Y en un discurso del odio a las otras personas que no son los nuestros, por decirlo así, ¿no? Yo creo que precisamente lo que hace esa capacidad de ver es tener el contraste, ¿no? Ver el contraste que se necesita, pues esa sensibilidad que es la que tiene el profesor Baulús. Cuando llega nos contaba un poco anoche en la conferencia ese momento, ¿no? Cuando usted llega a la playa y cuando empieza a mirar y a darse cuenta de eso. ¿Cómo se siente en el interior en ese momento? Bueno, afortunadamente muchas veces no te permites, digamos, los sentimientos en el momento en que estás hay que adormecerlos un poco. Sí, bueno, es como un médico no puede estar pensando en el sufrimiento
absoluto de la persona que está tratando, porque tiene que actuar, digamos, de manera más fría y profesional, ¿no? Normalmente esos sentimientos fuertes te pueden venir después, ¿no? Pues de repente pues, puedes fotografiar cómo acaban de matar unos soldados israelíes a un niño palestino de 14 años y tomar, digamos, fotografías de eso, y a la hora pues de ponerte a llorar, por ejemplo. Claro, ¿no? claro. Bueno, profesor Baulús, una de sus experiencias que me parece muy interesante que le contemos a nuestros televidentes, y pues que hace parte como de toda esa postura, es periodismo humano. Contemos un poco de esa experiencia, qué es y bueno, y cómo se enfrenta ante un periodismo comercial, un periodismo de consumo, que es el que estamos viendo, el que antes nos mencionaba. Bueno, Periodismo Humano es un proyecto que montamos, de los primeros proyectos periodísticos en Internet, digamos, originales, nativos en Internet. Estamos en 2010 y la idea era periodismo con enfoque de derechos humanos y con el foco en los nadies, como decía Eduardo Galeano, los que valen menos que la bala que los mata, y que normalmente no están en las portadas de los medios, salvo cuando se mueren muchos de golpe, y normalmente no tienen ni nombre, básicamente, ¿no? Y entonces era hacer periodismo con enfoque de derechos humanos, como digo, y sobre todo que los protagonistas fueran la gente normal, que normalmente lo que salen son los políticos, los gobernantes, las empresas, etcétera, etcétera. Todo fue un gran éxito, salvo una cosa importante, que a pesar de tener pues 300.000 personas en su momento en Facebook y 120.000 en Twitter, etcétera, pues mucha gente no entendió que para hacer periodismo los periodistas tienen que comer, por lo menos una vez al día. Una mala costumbre que tiene. Y entonces lo que nosotros proponíamos era un modelo diferente de sostenibilidad económica, que era no depender de la publicidad y menos de las grandes empresas y gobiernos y multinacionales, para poder tener la libertad y la independencia de poder contar, por ejemplo, los cientos de miles de desahucios de familias que hubo en España durante la crisis, y que el banco que te patrocinaba no te quitara el dinero. Entonces lo que nosotros proponíamos era que de a poquito pues los ciudadanos aportaran un poco, pues igual que hace Médicos Sin Fronteras, que le da esa independencia de poder trabajar en lo que cree que tiene que trabajar, pero eso éramos demasiado modernos, digamos, y yo creo que mucha gente no había ni costumbre ni llegó a entenderlo, porque encima lo dábamos en abierto, es decir, gratis. Y al final pues no está. Periodismo Humano sigue ahí, está, como digo yo, fondeado en el puerto, en la bahía, esperando tener, digamos, aportes suficientes para que los periodistas puedan ir a un lugar y contar una historia, ¿no? ¿Qué lo lleva a convertirse en un periodista, en un fotógrafo, en un reportero de la imagen de conflictos, de las migraciones, de guerra, a estar metido en cuanto bonche hay, como por decirlo aquí de manera coloquial nuestra? ¿En qué momento empieza eso? ¿Cuál es ese tic que lo dispara y que lo arrastra a este tipo de periodismo? Bueno, yo empecé así, o sea, es decir,
desde el principio. No es que yo pusiera a estudiar periodismo y luego pasara por... No, yo empecé así directamente. Ese fue el tema que abordó desde el principio. Sí, mis primeras fotografías las tomé en una manifestación en Hyde Park, en Londres, que yo estaba allí de inmigrante ilegal, por cierto, porque España no era Unión Europea, o sea, yo fui inmigrante ilegal, como dicen ahora, que no puede ser ilegal, pero inmigrante irregular. Y en una manifestación que había en ese parque, pues empezó un lío con la policía, y yo con una cámara prestada empecé a tomar fotos de aquello, y luego cuando las vi reveladas en una tienda días después, llamé por teléfono y dije, mamá, ya sé lo que quiero hacer, no sé cómo, pero ya sé qué. Ajá. Y a partir de ese momento pues me fui metiendo en todo tipo de, digamos, de temas sociales, de derechos humanos, de conflicto, y bueno, y ahí sigo, y eso ya fue el siglo XV aproximadamente. En un principio, como diría el Génesis. Y luego la primera cosa que publiqué fue un reportaje que se llama A 6 minutos de la calle Uría, que es la calle principal de mi ciudad, en Oviedo, y era sobre un poblado de chabolas, que se llama allí, de casitas de cartón muy pobres, donde vivía pues una comunidad muy pobre, y que mi madre iba todos los días durante 9, 10 años, todas las tardes, a intentar ayudarles en diversas cosas, ¿no? Y esa fue la primera historia que publiqué, y esa fue la primera historia que tuve con el primer encuentro que tuve con la pobreza y con la injusticia clara, ¿no? Y digamos que he seguido esa línea desde el principio, ¿no? ¿Cuál es la mirada o qué espera de él cuando hace sus fotografías y cuando las mira y las va a publicar? ¿Qué espera de esa audiencia, de ese público que va a tener contacto con ellas? ¿Qué es lo que piensa en ese momento? Bueno, pues que ojalá sirvan para que... Yo hace años que digo una frase que es: yo hago fotografías que intento que vayan al corazón o a la cabeza, ¿no? Y no al estómago. Entonces, que sean fotografías que te produzcan conocimiento, información, y te hagan sentir pues lo que pasa en ese lugar, o a esas personas que son los protagonistas de las imágenes. Ya más, me gustaría pretender más, pero vamos, me conformo. Hay que saber el límite. Me conformo con que la gente sepa lo que pasa y lo entienda, y llegue a sentir un poco de empatía en muchos de estos casos, viendo cómo hay otras personas que son madres o padres igual que tú, y lo que tienen que pasar, pues por ejemplo, pues un tema buscando refugio para los hijos, que pueden ser los venezolanos ahora mismo, o pueden ser los sirios, los iraquíes, o que pueden ser todos los miles de nicaragüenses que están huyendo ahora de la represión de Ortega, que llevo cubriendo eso durante los últimos 4 meses, el conflicto dentro, y también ahora vengo pues de Costa Rica, en la frontera, donde, como digo, pues tienen que huir por las montañas para que no los maten por haber salido a protestar pacíficamente a las calles, ¿no? Ya llevan más de 500 muertos, más de 600 desaparecidos, 3.000 heridos, y solamente en 4 meses, ¿no? Y hay gente, no hay una guerra, no hay una guerra, solo hay un bando, digamos, armado hasta los dientes, y el otro pues con los morteros, que son iguales que los que usan los mineros asturianos contra la policía, por ejemplo. Bueno, y lo más tal vez contradictorio de este conflicto es que es protagonizado por alguien que fue el líder de una revolución que ayudó a liberar pues a Nicaragua de Somoza, que fue el estigma que tuvo durante pues casi todo el siglo XX Nicaragua, y ahora él se ha convertido como en esa misma imagen, ¿no? Sí, de hecho, mi primer viaje como periodista internacional fue a Nicaragua en el 86, y aquello estaba en plena ebullición, esperanza, alegría, energía, por la revolución y la victoria sobre el dictador Somoza, y al mismo tiempo estaban
en guerra con la contra, la guerrilla, sí, claro. la contraguerrilla y contrarrevolucionaria armada y financiada por el señor Reagan y el Congreso de los Estados Unidos, vamos, con mucho más de 100 millones de dólares en aquel momento. Y hay muchas cosas que me recuerdan a aquello. Me acuerdo, por ejemplo, de una muchacha que era estudiante de medicina, que estaba de voluntaria en el norte recogiendo café, que era la única fuente prácticamente de ingresos del país, y que iba como sus compañeros con un fusil AK-47, aparte del cesto del café, porque estaban en una zona donde había ataques de la contra y ponían minas, en fin, en esas circunstancias, ¿no? Y me recuerda mucho al valor y la determinación que tienen ahora muchos miles de nicaragüenses, muchísimos de ellos, por cierto, sandinistas, que estuvieron en ese momento y que hace mucho tiempo, algunos y otros recientemente, que consideran que Daniel Ortega lo que ha hecho es traicionar y revolucionar y secuestrar la revolución sandinista y las ideas de justicia, libertad y todo eso que representaba, y que se ha convertido pues en un dictador. Y yo creo que ahora mismo hay incluso más sandinistas de todas las edades, además, en las barricadas contra Ortega que en el bando orteguista. Y esa muchacha, yo me preguntaba hace poco en un artículo, en una historia que publiqué, en un reportaje, me preguntaba en qué lado de la barricada estará. Claro. Ella además era la primera que salía en columna hacia la montaña con todo de café, y ella era la que iba primero para pisar una mina, si la hubieran puesto esa misma noche la contra, o para un ataque, pues ser la primera, ¿no? Entonces ahí de hecho los manifestantes están usando las mismas canciones típicas del sandinismo, están usando los mismos adoquines que eran propiedad de que los fabricaba Somoza y usaron los sandinistas en el 78 y 79 para trincherarse y defenderse de Somoza y para hacer la insurrección final. Y hay un montón de cosas históricas que se están repitiendo de una manera, pero casi parece como que hasta en fechas, ¿no? Hablemos un poquito de cómo se financia este trabajo, porque no siempre, o más bien muy pocas veces realmente hay como un contrato que le permita a uno moverse. Entonces, ¿cómo viajar a estos lugares? ¿Cómo sobrevivir además de trabajar? La respuesta es, no lo sé. Llevo 30 y pico años haciéndolo y yo creo que el 99 o el 95% de mis trabajos están financiados por mí mismo, de coger la poca plata que pueda tener y comprar un billete, irme allí y dormir en una pensión y comer frijolitos y ya está, pero con la libertad de no tener que dar explicaciones a jefes, a empresas, etc. Yo siempre he trabajado de manera independiente. Pero en los tiempos que corren ahora mismo, ya hace unos años, prácticamente no te da ni para cubrir los gastos, y te hablo de eso, de gastos mínimos de frijolitos y un techo, no más, ¿no? Porque los medios no están invirtiendo en periodismo
en este tipo de periodismo? O sea, No, en en este realidad, tipo, en la realidad. En general, no están invirtiendo en periodismo en En general. nada. Sí. Y los periodistas están mal pagados, los que están trabajando dentro de, digamos, de las empresas, y luego los llamados freelance o independientes, pues todavía mucho peor, ¿no? Y ahora mismo, digamos que se hace periodismo de verdad por vocación e incluso perdiendo dinero. Esa es la realidad ahora mismo. Bueno, y eso... Y ya no te hablo de España, sino de... sí, ahora mismo yo estoy comprobando, estoy publicando en medios internacionales. Está igual en el medio. Y ahí viene como el otro contraste que me interesa que exploremos, y un poco también pensando en los jóvenes que estuvieron ayer en la conferencia, muchos de nuestros televidentes que son jóvenes, son estudiantes. ¿Cómo tener una vida personal? ¿Cómo tiene José Baulús una vida personal? Y ahora que me cuenta un poco estas vivencias, que nos cuenta lo de las primeras fotografías y esta manifestación en Inglaterra donde descubrió el futuro, también nos contaba anoche que creo que era en el estrecho de Gibraltar, cuando estaba cubriendo una de estas llegadas, estas migraciones, que cogí la furgoneta, metí el colchón y me fui. ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo hace uno para llevar una vida personal ahí? Bueno, en el colchón muchos días es incómodo, ¿no? Pero bueno, si te refieres a una vida, digámosle, normal, bueno, no es una vida normal. Bueno, ya... No tienes un horario, no tienes una oficina a la que ir todos los días, pero bueno, tienes una vida. Yo soy más de ir a un sitio y estar, digamos, un poco de tiempo intentando documentar bien esa historia, y luego también me tomo mi tiempo. Bueno, ahora mismo llevo, ya te digo, 4 meses que ni tiempo ni de dormir ni descansar, ¿no? Pero quiero decir que también tienes tu espacio, tu casa, tu tiempo, ¿no? Al que se regresa. A veces están a punto de echarte de la casa, pero bueno, son gajes de este oficio, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre se ha dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, y las fotografías de Javier Baulús son muy, muy dicientes de esa realidad que estamos viviendo en el mundo. Nos damos cuenta que ha estado en las diferentes partes, en los diferentes conflictos, y siempre mostrándonos esa realidad. Gracias por ese trabajo, gracias también por haber estado con nosotros, y a nuestros televidentes los invitamos a que nos sigan acompañando en la programación del canal Zoom.